de capacitación con el equipo de Fundación Docentes Innovadores. Gracias por elegirnos, como siempre, todo el equipo de estas instancias de aprendizaje compartido, de práctica colaborativa en el que la experiencia de todos y de muchos nos colaboran a mejorar nuestras prácticas docentes. La idea no es solamente proporcionar, transmitir, comunicar, informar determinados conocimientos o cómo desarrollarlos, técnicas, estrategias, sino compartir experiencias, que eso nos permite, si bien no es la experiencia de los demás, pero es bueno conocerlas porque nos permite a nosotros modificar, cambiar, mejorar, y por qué no repensar nuestras propias. En esta instancia de capacitación vamos a hacer un pequeño repaso, un recorrido en función de lo que vinimos trabajando del inicio del cursado hasta acá, rápidamente, por supuesto, porque no vamos a localizarnos solamente en un repaso. Hoy nos acompaña la profe Mariel con su exposición. Ya le voy a dar pie para que queden trabajando un ratito con ella. Vamos a abrir las instancias de consulta, como lo hacemos siempre, y de participación general, colaborativa. A modo de organización, lo ideal siempre es que puedan levantar la mano, nos avisen, nos informen, para que podamos ver que quieren participar, y que no sea abrupto o superpuesto entre un docente y otro. De ser así, bueno, porque muchas veces es oportuno decir algo en un determinado momento, bueno, está bien, no hay problema, pero en la medida en que nos podamos organizar, más que nada porque somos muchos participantes, simplemente para que quede prolijo también al momento de poder escucharnos todos y compartir con respeto lo que piensan otros profesores. Bienvenida Mariel, el equipo de capacitación también se encuentran los profes del día de hoy. Vamos a saludarlo, por ahí vi que está, bueno, Patricia, Alicia, como siempre presente, Joana, me parece haberla visto ya también ingresar a Cintia, Marcos, ya están presentes, Alejandro, y hoy compartimos con Mariel, que nos va a transmitir en un momento. Vamos a hacer algunas aclaraciones al final del encuentro con respecto al cursado y a las condiciones de acreditación ya de esta capacitación, viendo que estamos con un poquito más de la mitad del cursado, llegando a instancias finales que se van a acreditar con la presentación de una propuesta final, como son en general la mayoría de las capacitaciones que presenta Fundación Docentes Innovadores. También con respecto a aquellos docentes que participan en otras instancias, como por ejemplo seminarios o concursos, finalicemos el encuentro del día de hoy, podemos sacar dudas con respecto a esas instancias. Hago esta aclaración porque mientras estamos transmitiendo, cosas que es muy difícil y no sería oportuno, me mando mensajes al privado consultándome por estos procesos. Entonces, por favor, lo vamos a sacar a las dudas una vez que finalicemos el encuentro de hoy, si son tan amables. Bueno, Mariel, cuando gustes, todo tuyo. Iniciamos. A todos. Bueno, hoy vamos a tratar el tema con la profe sobre lo que es el falso ABP, ¿sí? Bueno, en relación a esto, le voy a ir pasando unas diapositivas, me dicen si la ven bien, por favor, ¿sí? Vamos a hacer un repaso, ¿sí? De qué es un ABP verdadero, problema real y significativo, estudiante protagonista, docente guía, eso era lo que veníamos viendo, ¿sí?
Pero hoy con este tema del falso ABP vamos a mostrar una situación breve de lo que sería un docente en el cual tiene una muy buena predisposición y bueno, quizás no, Mónica Duarte. Levantó la mano Mónica. Sí, Mónica, es una consulta. No, tiene que haber sido yo ahora entonces al seleccionar algo al mismo. Y bueno, como les decía, lo que vamos a tratar es un tema relacionado a que, bueno, todos los docentes podemos errarle a hacer un ABP, por eso las capacitaciones son importantes, pero puede suceder, ¿sí? Así que acá les voy a mostrar un caso. Es un diálogo, ¿sí? En una sala de maestros. La docente Marta está súper entusiasmada y les comenta que este año quiere innovar, digamos. Voy a trabajar con ABP, voy a hacer un proyecto sobre el agua porque es importante. O sea, ella tiene muy buenas intenciones. No es que largó el tema por largar, ¿sí? El proyecto en el aula surge así. En el aula con estudiantes, docentes. Chicos, vamos a hacer un proyecto sobre el agua. Van a copiar del libro qué es el agua, sus estados, sus usos. Después hacen una ficha en grupo y lo exponen en la fecha de entrega el día viernes. Eso es lo que ella presenta como una clase para los chicos. Vamos a los estudiantes a posibles respuestas, ¿no? ¿Podemos elegir otra cosa? ¿Podemos investigar en internet, Marta? No, sigan el libro, así es más fácil. ¿Qué estaría pasando acá? Y acá sí les pregunto que si pueden opinar, ¿qué es lo que estaría pasando en este momento con esas preguntas que hicieron los chicos? Y Marta, no juzguemos, ¿no? Marta, el docente que dijo no es más fácil del libro. ¿Qué es lo que estaría coartando? ¿Qué estaría pasando en este momento, por ejemplo? Eso lo vamos a ver con unas preguntas que vamos a ver al final. ¿Está limitando? Sí, es verdad, está limitando. Señales de alerta. Esto parece un proyecto, pero no es ABP auténtico. Errores cometidos. Problema real. Actividad cerrada. Docente protagonista. Sin investigación genuina. Productos impuestos. Poco sentido para el alumno. Docente que debe cumplir un contenido y que el resultado es una exposición de afiche, un alumno leyendo, el agua es un recurso, tal, 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 tal. Acá vemos algo que realmente no tiene una vista de ABP porque no hubo una propuesta, una pregunta que le dé la posibilidad al alumno, como hay uno, ¿podemos hacer de otra cosa? No, lo vamos a hacer de esta forma, ¿sí? Yo quiero que ahora sí, el que quiera opinar para que pueda continuar con la otra diapositiva en donde vamos a ver la Muy parte interesante directiva. en el chat. Todo mal con Marta. No, denme un segundo que voy a buscar sino que van participando. Alan nos dice, todo mal con Marta, no deja que los estudiantes utilicen otros medios. Pobre Marta, pobre Marta. Pobre Marta, es verdad. Veces, Eh, no, Pobre Marta porque suele suceder, ¿no? O sea, pero Marta tenía un entusiasmo grande. ¿Qué puede haber pasado con intenciones, pero quizás falta entender lo que es el proceso de la aplicación de un ABP, las partes, o sea, son palabras que resuenan mucho hoy en día, justo está de moda, ¿no? Todo hablan del ABP, qué bueno implementar un ABP, pero no se tiene conciencia real de los pasos y los componentes que tienen estos ABP. Vamos a ver un poquito los chats. El docente no deja espacio para que los alumnos indaguen, investiguen de una manera guiada. Bien, impone. Eso, bueno, eso nos está diciendo Perla.
acá vamos a la imposición. No hay un alumno protagonista. Bueno, varios coinciden con respecto a eso. El protagonista pasa a ser el docente. Si quieren abrir sus micrófonos, también lo pueden hacer en esta instancia, ¿no? Es el momento de corregir y buscar. Ojo, nos reímos de la situación, ¿no? Marta, pero muchas veces somos Marta. Todos somos Marta en algún momento, porque obviamente que es mucho más sencillo y más fácil imponer, ¿no? Más allá de la palabra que suena fuerte, pero de colocar todas las condiciones necesarias y no ser, ¿no? Así que pensemos que ese alerta es para todos. Todos somos Marta en algún momento. A ver, bueno, vamos coincidiendo casi todos en el chat. Busca resultados antes que aprendizaje significativo y construcción de aprendizaje, nos dice Giselle. Se me pasaron algunos. Bueno, no busca que el estudiante participe con libertad. En general, vamos todos para el mismo camino, muy bien. Bueno, podemos ir avanzando con las señales de alerta, Mariel. Bueno, acá también podemos tener en cuenta, como dice la profe, esa parte de que no tenga todos los conocimientos y bueno, si bien la vemos a Marta como alguien, ¿qué está diciendo Marta? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto también? Un cumplir contenidos, que lo hablamos en las clases anteriores, ¿no? Tengo que cumplir con este contenido, surgió lo del agua y bueno, o sea, voy a presentar una BP, voy a tratar de quedar bien, de llamar la atención, pero bueno, no hay una mala intención de ella, hay una buena intención. Falta sí los conocimientos y también el apuro de presentar los contenidos muchas veces, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente. ¿Qué resultados tenemos? Lo que decíamos hace un ratito, una exposición de afiches, nada más. Era leer y copiar y hacer en el afiche. Una alumna leyendo, el agua es un recurso natural, etcétera, etcétera. Alumnos oyentes, aburridos. Copiamos todo del libro, se observa la misma rutina. La pregunta del niño fue una pregunta que realmente es la que pasa, ¿no? Copiamos, o sea, como la rutina continua, o sea, afiche, lectura, copiamos todo del libro y sería como que ya es una costumbre en ello hacer ese tipo de actividades, digamos. Intervención del directivo. Yo dejo ahí el inicio de intervención del directivo porque acá, antes de seguir, me gustaría saber en algunos que puedan escribir en el chat, ¿cómo le dirían o cómo la llamarían a la reflexión? Porque acá también entra la actitud de un directivo para llamarla a la reflexión a Marta sobre que no está con una BP. ¿Cuál sería? Bueno, puede ser por que escriban o pueden levantar la mano. Ahí hay alguien, creo que levantando. Sí, Nelly levantó la mano, podés abrir tu micrófono, Nelly. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, continúo entonces. ¿No hay nada en el chat, profe? Sí, Miguel acá nos comparte que dice que faltaría el proceso donde los estudiantes puedan involucrarse más y llevarlo a algo más concreto de su comunidad. Bien, tiene que ver con elegir el problema. Nosotros venimos trabajando en estos momentos con tres partes importantes de iniciar o trabajar con un ABP. Ya te cedo la palabra, Joana. Esta parte, este proceso, es importante no solamente para que sea real, sino que es importante para que cumpla el objetivo que tiene el ABP de que el aprendizaje sea significativo. Si el docente impone la actividad en función de los contenidos exclusivos que tiene que desarrollar, no le está permitiendo al estudiante elegir, seleccionar y tener ese poder de decisión en función del problema que a ellos les sean significativos, que les sean concretos y reales.
Tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, en este momento y en este cursado en particular, nosotros estamos trabajando con los 3 niveles, inicial, primario, secundario. Es lógico que no va a ser igual el razonamiento o la propuesta, la intervención y el protagonismo de un estudiante de nivel inicial con uno, vamos al otro extremo, de nivel secundario. Ni tampoco de secundario, de un primer año con respecto a un quinto año. Pero el sentido de la BP es que el estudiante sea quien pueda seleccionar al menos la temática, y no que sea una imposición. Si el docente debe ser guía, debe dar la alternativa de opciones, y bueno, dentro de esas opciones, tratar de que sea los contenidos, o presentar una gama, un abanico de opciones, para que sean contenidos a desarrollar, por supuesto, en la materia. Hay algunas participaciones importantes en el chat, si me dan unos segunditos, la vamos compartiendo. En la sugerencia se podría poner que realizar una clase en donde los alumnos elijan un problema, busquen, investiguen cómo resolverlo, realicen una maqueta, un video, entre otras cosas, que sea una actividad libre donde puedan mostrar el tema elegido. Bien. Señor, ¿me podría explicar cómo desarrollar de tu clase? Y se le da la posibilidad al docente, creo que por ahí va José María, de que pueda explayarnos, si conoce realmente qué tiene, qué contiene y de qué manera se va a trabajar con los ABP. A partir de ello, conversar con la docente sobre el proyecto ABP. Para ello es necesario, como directivo, conocer exactamente cómo se desarrolla un ABP. Por ahí vamos, porque muchas veces nosotros podemos hacer sugerencias, opiniones, consejos desde la gestión, ¿no? Desde lo directivo, pero si no tengo conocimiento propio del tema, también es muy difícil poder ayudar a modificar o a corregir. Tenemos 2 personas con las manitos levantadas. Sí. Nelly, Ana. Primero Nelly. No sé si te quedó la mano levantada con anterioridad. Me parece que quedaron las manitas levantadas. Joana, si querés... Muy buenos días, profe, buenos días a todos. Tengo problemitas con la cámara, ya estoy solucionándolo. En relación a lo que dice la profe para poder aportar en relación al caso de Marta, considero que los chicos, los alumnos tienen interrogantes, preguntas auténticas y significativas. Pero ¿qué pasa? Hay una limitación por parte de la docente, ¿sí? No deja que estos despierten curiosidad en relación a lo que ellos quieren realizarlo. Y hace que este proceso no sea significativo, que ellos no puedan llegar a una investigación, implementar acciones para lograr el fin que la docente quiere, ¿sí? En este caso los limita mucho. Ese sería más o menos mi aporte de lo que venimos viendo acá con la profe. Tal cual, muchas gracias, Joana. Sí, Patricia. No, para recordarle a los profes que también los seguimos desde el chat, desde YouTube. Y hay un aporte de una profe que dice: no se está formando a niños críticos para poder resolver. Claro, exactamente. Recordemos que trabajar el ABP no solamente tiene como finalidad que el aprendizaje sea significativo desde el punto de vista que el protagonista, que debería ser el estudiante, lleve acciones paso a paso, ¿no?, a desarrollar para llegar a ese producto final, sino que el aprendizaje en un ABP, más allá de ser significativo, tiene que dar opciones de resolver, ¿no? Puede ser definitivamente o no, pero resolver situaciones de contexto, y es donde hablamos, o cuando hablamos con respecto a los problemas. Entonces, es importante evaluar no solamente las buenas intenciones, que es lo que estamos viendo en este falso ABP, las buenas intenciones de llevar una actividad adelante, pero no enmarcarla dentro de un rótulo que no corresponde, porque
quizás esta actividad que propone Marta es una buena actividad, no deja de serlo, tiene una buena intención, pero no es una ABP. Pasa por ahí, no cumple los requisitos mínimos que debería tener una ABP, en ese protagonismo, en ese pensamiento crítico, en el desarrollo de capacidades, en la curiosidad que hacían mención recién los profes, que hacía recién mención Mariel, en esa posibilidad de toma de decisiones, ¿por qué no?, del estudiante, de investigación, y de producto final. No nos olvidemos del producto final, porque esto de decir, bueno, van a hacer una exposición y van a presentar un afiche, no termina de ser, o no termina de cerrar la idea de lo que es el producto final real que debería tener una ABP. Te cedo, Mariel. Bueno, con respecto a lo que decía hace un ratito usted, profe, sobre secundario, podemos ver también secundario, primaria, pero en el nivel inicial también podemos hacer ABP, ¿sí? Darle las opciones, como decía la profe, porque obviamente en ellos por ahí, aunque ya vienen más despiertos los pequeñitos, así que en muchas ocasiones pueden hacerles preguntas, ¿qué podríamos hacer o qué les gustaría hacer también, ¿no? Porque en el jardín es a veces muy marcado, vamos a hacer esto, este dibujito, esta situación, quizás el niño ya en lo que viene más estimulado puede llegar a tener otro tipo de interés, otro tipo de pregunta, y también se puede trabajar tranquilamente el ABP, digamos, en lo que es nivel inicial. Ahora vamos a ir a la intervención del directivo. Perdón, Sí. te hago un último aporte que está haciendo Vanessa con respecto justamente a los directivos. Dice que en la revisión de la propuesta del docente ya se debe orientar como directivo sobre el trabajo y el desarrollo de la ABP. Es parte del rol de guiar a los docentes en el momento de desarrollar para que no suceda esto. Y si sucede, se puede trabajar en conjunto para que verdaderamente trabajar en el aula con ABP, claramente que el docente directivo en este caso tendría que estar actualizado y capacitado. Bueno, Excelente. por ahí pasa un poquito. Sí, Patricia. Desde YouTube nos dicen, es importante que como directora tener conocimientos sobre los ABP, de esta manera podrá brindarle un campo de opciones de trabajo con los alumnos, además podrá guiar al docente. También otra profe dice, no hay libertad de acción de parte de los alumnos, los condiciona. Entonces el alumno no es protagonista ni desarrolla su propio conocimiento significativo. Claro, tal cual. Tal cual. Tal cual. Bueno, continuamos con... Ay, perdón, profe. Sí, no, continúa porque tiene que ver ahora con la intervención. Bueno, la intervención del directivo, en vez de llamar y decirle no, rehace la propuesta, no tiene ABP, ¿no? Yo les voy a mostrar, digamos, lo que sería una intervención buena, ¿sí? ¿Cómo podría llamar a la reflexión el directivo a Marta? Recordemos, dirección, espacio de acompañamiento. Directivo, tono cálido y respetuoso. ¿Cómo lo harían ustedes lo que estuvimos charlando? El directivo, Marta, se nota tu intención de innovar. O sea, ahí ya le despierta una tranquilidad a Marta, porque también un llamado es como que se notó que ella tuvo, porque sí tuvo una buena intención, y eso es muy valioso. Siempre recordemos que así como comenzamos con los niños diciéndole si tenemos que hacer una corrección, siempre le vamos a destacar primero lo bueno, ¿sí? Siempre destacar lo bueno y luego tratar de reparar el error, ¿sí? ¿Cómo sentiste la experiencia con los chicos? Marta duda ahí. No se engancharon mucho. El directivo, ¿qué parte del proyecto crees que los conectó con su realidad? Marta se queda pensando y el acompañamiento pedagógico directivo, ¿sí? Y si pensamos juntos una situación más cercana, por ejemplo, en la escuela hay problemas con el uso del agua, a lo que, bueno, Marta
Sí, en los baños dejan las canillas abiertas, directivos con cara positiva, sonriente, amable. Ahí hay un gran punto de partida, transformación de la ABP real, un nuevo enfoque. Y ahora vamos a ir a lo que sería un nuevo enfoque, ¿sí? Marta, chicos, detectamos que en la escuela se desperdicia agua. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Ahí ya hay una apertura a que hay dos cosas importantes acá. La forma en que se ha dirigido el directivo hacia ella, haciéndole, valorando lo que ella quiso hacer, y lo trabajemos juntos. No es volverlo a repetir y hacerlo, tratar de poner a BP, lo trabajemos juntos. De ahí surge una nueva pregunta a la cual va a permitir que con esa pregunta hayan propuestas de parte de los chicos y no sea algo muy estricto y que puedan participar los alumnos. En esta instancia, ¿alguien quiere hacer algún aporte, alguna reflexión sobre si está correcto cómo intervino el directivo o no? Les vamos a dar unos segunditos para que participen en el chat o levanten las manos y podamos ir abriendo. ¿Cuál es el enfoque o la mirada a la que queremos llegar con respecto a este reconocimiento de las buenas intenciones? Muchas veces el acompañar o el corregir no tiene por qué ser desde de la imposición también, ¿no? Nosotros acá, hace un momento, hablábamos que la docente está imponiendo a los estudiantes una determinada situación, en este caso una BP. No estamos juzgando, siempre hago la aclaración, no estamos juzgando el rol directivo porque no pasa por ahí la intención. Sí, desde el acompañamiento, desde la mirada de lo que creeríamos debería ser y compartimos quizás en ese sentimiento, ¿no? De que el acompañamiento sea desde lo positivo y no desde la modificación por imposición también. Es un poco lo que nos decía recién Mariel, modificar, cambiar, rehacer, reorganizar, porque está mal, no me está diciendo qué debo rehacer, qué debo reorganizar, qué debo modificar, ni qué está mal. Entonces, para poder acompañar desde lo positivo, primero el reconocimiento de que quizás la idea era muy buena y no se pudo implementar correctamente. Con algunas modificaciones podemos lograr pasar desde una clase más tradicional, más allá de que lleve la palabra innovadora, de una clase más tradicional a una BP real, auténtico, pero también desde el acompañamiento, desde el conocimiento. Porque si el docente está cometiendo algunos errores involuntarios, puede tener la buena intención, pero el error es involuntario porque no conoce a fondo de qué se trata trabajar con ABP, o estudió, vio, miró, escuchó sobre la ABP, pero no tiene una preparación genuina, el docente se tiene que sentir acompañado desde ese conocimiento por el directivo. Y para eso creo que coincidimos mucho con respecto a la presentación recién anterior, de los chats y demás, que el directivo también debe estar capacitado. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de determinada temática, en esta oportunidad estamos hablando de ABP. Pero como todo líder, como todo guía de equipo, tanto el docente, líder en su aula, y guía para sus futuros protagonistas, que son los estudiantes con respecto a una actividad, tiene que estar preparado, tiene que estar capacitado para que eso se desarrolle. Bueno, nos sucede lo mismo con el directivo. El directivo es el líder de la gestión en el establecimiento, por lo tanto, debería ser que la capacitación esté presente. Acá coinciden en los chats, vamos a compartir algunas de las intervenciones, que bueno, procedió correctamente, dando lugar a la corrección sea mutua y de forma colaborativa, muy bien, tiene que ser un acompañamiento. Fue respetuosa la intervención del directivo,
perdón, que no leí quién lo había, Nelson nos compartió. Cintia nos dice que fue muy respetuosa la intervención del directivo desde el acompañamiento, rescatando lo positivo, brindando la posibilidad de que la docente se dé cuenta también de darle una vuelta al proyecto. Exactamente. Podríamos llegar a decir que reciclar junto ese proyecto, esa buena idea, esas buenas intenciones, ese reciclado. ¿Por qué reciclado? Porque tenemos muchas partes que están muy buenas, tenemos mucho de ese proceso de ABP que quizás está avanzado, pero no está moldeado correctamente para que funcione de manera significativa. Entonces, esa vuelta de tuerca, como decimos en lo coloquial, darle una mirada diferente, pedagógica, con algunas sugerencias para que se pueda hacer. Sí, Patricia. Dicen desde YouTube, sería ideal poder darle una nueva mirada para en sí solucionar ese desperdicio de agua, como plantear posibles soluciones sin que se vea forzado. La ideal desde mi punto de vista es ir trabajando todos. Otra Perfecto. profe dice, ahí el directivo sería como docente y los docentes como alumnos. Por lo tanto, el directivo actuaría como un guía. Tal cual, tal cual. Es lo que veníamos planteando. Si nosotros debemos acompañar en nuestro rol docente a estudiantes protagonistas, bueno, debemos acompañar desde un rol directivo, o debería ser desde un rol directivo, a docentes protagonistas. Pero docentes protagonistas que también, dentro de las curiosidades, de las propuestas, se puedan hacer preguntas significativas, ¿por qué no? Y puedan tratar contextos y problemas reales. Entonces, es trasladar en otra posición de roles, ¿no? Es proyectar en otra posición de roles lo mismo que estamos trabajando sobre la BP. Me río porque no sé si ustedes lo alcanzan a escuchar en la transmisión, pero tengo que va pasando la camioneta del compramos calefones viejos, baterías. No sé si ustedes lo alcanzan a escuchar, a mí me retumba en casa, pero bueno, para que vean que es en vivo y en directo, dijo. Continuemos, Mari. Muy bien, les agradezco mucho la participación. Gracias. Gracias, profe. Bueno, continuamos con lo nuevo que prepara Marta. Chicos, detectamos en la escuela, se desperdicia agua. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Y bueno, acá vamos. Estudiantes ahora activos. Podemos investigar, hacer carteles para pegar en los baños, hablar con la directora, medir cuánta agua se pierde, visitar por grupo las aulas y concientizar. Bueno, ahí yo comparto pantalla, pero porque tenía que compartirla en el momento que después que ustedes hablaran. Ahora sí hay una ABP, ¿sí? Un aprendizaje auténtico, trabajo en grupos, alumnos investigando, tomando notas, midiendo agua, diseñando propuestas, hablando con la autoridad jerárquica de la escuela, o también en esta última parte que yo digo, una carta formal hacia la directora, ya implica algo transversal, por ejemplo, con lengua, ¿sí? O sea, hacemos una carta formal pidiendo alguna colaboración o comentando a la directora lo que van a trabajar. Pueden surgir muchas cosas más. Yo acá puse algunos ejemplos que podrían ser los niños, ¿sí? De qué se podría hacer para solucionar este problema de las canillas. Entonces ahí ya podemos trabajar con otra materia, por ejemplo, y en el área de lengua, bueno, vamos a ver qué es carta formal, por ejemplo, y enviarla a la directora. Ahí ya estaríamos viendo actividad, no algo impuesto, sino Marta ya ahora la felicitemos a pobre Marta, ya hizo una buena pregunta, entonces ya, pero tuvo el acompañamiento directivo correcto, que no la bajoneó a Marta, sino que le dijo lo hagamos juntos, porque muchas veces en un no está bien y nos quedamos ahí, es como que te sentís frustrado como docente, como un alumno, digamos. Entonces, bueno,
si es representación de los directivos, la alumna proponemos colocar carteles y revisar las canillas. Alumno, también hicimos una campaña de cuidado del aula y bueno, nos vamos aquí a unas preguntas, ¿sí? Para responder. ¿Dónde vieron el falso ABP? ¿Qué hizo bien el directivo? ¿Cómo hubieran intervenido ustedes ante esa situación, siendo ustedes directivos? ¿Y cómo cambiarían ustedes ese falso ABP? ¿Sí? Ahí les dejo las preguntas y van levantando las manos, participan. Estas actividades, profe, son de carácter participativo. Ahora sí todos van a opinar, ya sea por mensaje de texto, por audio. Recuerden que nuestros encuentros quedan grabados, estamos haciendo la grabación. Parte de recopilar la asistencia tiene que ver con las participaciones, tanto en los chats del Meet como de YouTube. De paso hago la aclaración para que queden tranquilos quienes me dicen no pasaron el formulario, no es necesario. Nosotros tenemos un programa que nos provee de todos los participantes en los encuentros, tanto sincrónicos, ahora en el vivo, como después cuando lo ven a los encuentros grabados. Así que no se preocupen con respecto a eso. Sí, con la participación de las actividades. Estas son actividades que fuimos desarrollando en el transcurso de las exposiciones. Acá hay un comentario que está muy bueno en el chat, que tiene que ver con este pequeño cambio que vamos haciendo. Nos comparte José María. Dice, bueno, es justamente la función de orientación pedagógica que tienen que hacer los vicedirectores o los directores, de crecer juntos y de enseñar, ¿no? Mejores estrategias. Sabemos que muchos, y a Dios gracias, directivos y equipos de gestión tienen un acompañamiento potente, posible, real, positivo con respecto a los equipos que conducen. Y eso permite que el crecimiento no solamente se dé en los equipos docentes, sino también se dan en los estudiantes. Como decimos siempre, esto no es a modo de crítica, porque no tiene ese sentido, sino de reflexión, porque también sabemos que sucede la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, en donde el acompañamiento va en función de solamente la corrección y no dar las herramientas para desarrollarlo. Pero lo principal de todo esto y de las preguntas planteadas y propuestas es que presten atención al cambio. A ver, ¿qué fue lo que hizo el cambio real de pasar de ese falso ABP a un ABP real y concreto, posible de realizar? ¿Qué hizo el directivo? Ya lo vamos desmenuzando, ya casi todos lo podemos distinguir, pero ¿qué fue lo que produjo el cambio? Hay una acción puntual en este trabajo del falso ABP al verdadero que produjo el cambio real, el cambio a que sea un auténtico ABP. A ver, el que lo dice primero, como dicen los chicos, la pregunta, muy bien, la pregunta, detectamos que las canillas. Pregunta, simplemente el cambio de enfoque se da en la pregunta. Una pregunta abierta hacia el estudiante para que participe y no una consigna cerrada para que resuelva. En la pregunta es la bisagra para que este cambio se produzca. Fíjense que no solamente hay que conocer los componentes, no solamente hay que capacitarse, que está muy bueno, sino que también hay que saber que cada parte, cada componente tiene un sentido. No está impuesto porque sí. A ver, vamos a hacer preguntas que sean disparadoras. La pregunta tiene un motivo de ser, porque desde la pregunta surge la posibilidad, abierta o cerrada, de poder trabajar auténticamente. Bueno, ahora sí que vamos al chat rico, porque están participando
notablemente. Pregunta, en el primer momento la presentación del tema, nos dice Giselle, no representa un desafío ni una problemática, ni llama a la reflexión. Tampoco lleva a los estudiantes a realizar aportes para ser activos. El directivo corrige, retroalimenta, acompaña, brindando herramientas. No hay un trabajo transversal con otras áreas. Me parece que ahí, cuando nos dice Giselle que el directivo corrige, retroalimenta y acompaña, es cuando produce el cambio, ¿no? Para que se pueda convertir. Este tipo de intervención, nos dice Perla, parte de los directivos, es lo que permite enriquecer nuestro rol docente. Muy bien, nos permite brindar herramientas. Las herramientas no solamente para nosotros como docentes, ¿no? Y en nuestras prácticas, sino que estas herramientas que nos proporcionan los directivos o esas sugerencias también llegan al estudiante, ¿no? Porque si la pregunta fue cerrada o fue impuesta a la actividad, el estudiante no se pudo desarrollar como protagonista de esa actividad, y el cambio de pregunta hace que el estudiante participe, se motive, pueda proponer, sea escuchado, tenga una escucha activa y una participación activa, también llega esa modificación, esa sugerencia, llega al estudiante. Entonces, es importante que el acompañamiento no solamente sea a la hora de lo pedagógico en función de contenidos, programas, planificaciones, sino que el acompañamiento sea desde lo pedagógico a las acciones, ¿no? A las acciones concretas, reales, que después se desarrollan. El cambio se dio con el acompañamiento del directivo, muy bien, al modificar las preguntas, el estudiante ya tomó su rol de protagonista. Muy bueno, qué lindos aportes. Qué lindo. Y justo te daba pie, Pato, a ver si por YouTube nos están escribiendo. Patricia. Profe, dice, también se podría incorporar las TICs, ya que saben usar las redes sociales para captar su atención. Otro profe dice, está bueno que se involucre a los niños en la resolución de un problema que es de todos. Muchas veces se espera que el directivo resuelva y gestione. Y otra profe dice, capacitándome más sobre el tema de ABP. Creo que hice unos falsos ABP en mi carrera. Actualmente estoy tratando de mejorar y cambiar, teniendo en cuenta todo lo leído y escuchado. Muy bien, muy bien. Es real, profe, a ver, todos implementamos falsos ABP, todos implementamos actividades con muy buenas intenciones y después no nos salieron como nosotros teníamos previsto, o incluso el recetario, la comida nos salió muy salada. Hablemos un poquito con respecto a eso. Esto es un recetario, ¿no? ¿No? Es un instructivo de cómo lo vamos a llevar adelante. Pero sabemos que hacer arroz con leche lleva un montón de metodología diferente, todos sabemos qué significa, todos conocemos cuál es el producto final, nos trae sabores, recuerdos, imágenes, pero no todos lo elaboramos de la misma manera. No todos tenemos la misma receta de ese instructivo del paso a paso que queremos llevar adelante. Entonces, las buenas intenciones y el trabajar erróneamente muchas veces es parte del proceso también, ¿por qué no?, del aprendizaje y de la formación docente. Nosotros en nuestra formación inicial en los profesorados recibimos cierta carga de conocimiento, pero siempre lo digo y creo que es parte para desarrollar y para trabajar desde el compromiso personal. El profesorado es un jardín de infantes en nuestra formación docente. Y cuando nos recibimos, el hecho de poder crecer en lo profesional tiene que ver con el interés propio, profesional y personal de cada uno de capacitarse. Entonces, los errores los podemos cometer y seguramente los cometimos todos, yo me incluyo, más de una oportunidad. Pero en el proceso y en el cambio de ese aprendizaje de querer superarse, de repensar nuestras propias prácticas, es donde la capacitación, la escucha asertiva,
con otros docentes, con la experiencia compartida, ¿no? Es lo que nos permite modificar y decir, ah, bueno, ahora la voy a repensar y lo voy a ver desde otro punto de vista. Así que no es para frustrarse cuando las cosas no salen mal, es para analizarlo y ver de qué manera lo podemos modificar y corregir. Hay una manito levantada, ¿sí, Estela? Estela. Estela. Por ahí quizás está con algún inconveniente del micrófono. Eso, sí. El dispositivo que acompaña, nos dice José, muchas veces creemos que está planteado correctamente, pero cuando lo llevamos a la práctica, justo lo que estaba diciendo, tienen resultados planos, ¿no? Es real, muchas veces nos sucede que nosotros, es lo que decimos, ¿no? La expectativa y la realidad. La expectativa que tuvimos en función de la propuesta, quizás inclusive hacia los estudiantes, y la realidad de lo que a ellos les llegó de nuestra propuesta, ¿no? Que también muchas veces sucede. Acá el cambio se vio en una pregunta, y los estudiantes se convirtieron en protagonistas. Pero muchas veces las preguntas pueden estar muy bien planteadas, ¿no? Pueden ser disparadoras, puede estar hecha todo el desarrollo y el recorrido de este ABP. Y por qué no decirlo, los estudiantes no les genera interés en trabajar en las actividades. Y eso también está bueno reconocerlo, porque para todos, ¿no? Para todos, el proponer actividades lleva de dos partes, el que la propone y el que las acepta. Es como todo proceso de comunicación, y el ABP no deja de ser un proceso de comunicación, en este caso de contenidos o de posibles soluciones. Y en ese proceso de comunicación, el proponer hacer algo al otro tiene no solamente que ser interesante para ese otro, que en este caso son los estudiantes, sino que tiene que ser recibido y aceptado para poder desarrollar. Muchas veces nosotros tenemos la idea, la expectativa de que al estudiante le va a generar algo muy lindo, muy bueno, llamativo, curioso, y el equipo de el grupo clase, no reacciona como nosotros esperábamos. Entonces, esto no debe ser un motivo de frustración. Y nos sucede, ¿no? Nos sentimos frustrados, amargados. Yo pensé que me iba a salir así, tal o cual cosa, y no salió. Bueno, está bueno pensar que a veces las condiciones no fueron dadas correctamente, pero por las circunstancias. Hoy, nuestras aulas, hoy parados, el sábado 25 de abril, están siendo atravesadas por un montón de situaciones de público conocimiento. No nos vamos a explayar con respecto al tema. Pero fíjense que vamos al ejemplo concreto del agua. La intención puede ser muchísima de trabajar el tema del agua, pero a nuestros estudiantes en este momento les preocupa saber si cuando van a ingresar al colegio o a la escuela, sean de primaria, de secundaria, ahí sí vamos a dejar a los pequeñitos del nivel inicial fuera de esta problemática, van a ser revisadas sus pertenencias, por ejemplo. Entonces la preocupación de ellos va más allá de la propuesta docente en el aula. El docente puede estar con una idea fantástica, ¿no?, de llevar a cabo un determinado ABP, y el estudiante está preocupado de que si le revisan y le ven algo personal o privado que lleva dentro de su mochila, que nada tiene que ver con las circunstancias que estamos atravesando. Entonces, a veces el contexto también tiene que ser oportuno, ¿no? Y en la oportunidad de presentar la propuesta, creo que es donde se da esa expectativa y esa realidad a lo que sucede. Nosotros decimos, ¿por qué falló el día de hoy la clase? ¿No? Una clase común, una clase tradicional, una clase armada. Bueno, ¿por qué falló? Porque el ánimo a lo mejor estaba por el piso de los estudiantes,
un compañero, no sé, X motivo, enfermedad, salud, qué sé yo, lo que fuera, o están atravesados por estas situaciones que hacía mención recién. Entonces, el sentido de la oportunidad de la presentación, también nosotros tenemos que saberlo olfatear. Puede estar muy bien diseñada la clase, muy bien pensada la propuesta para trabajarla ese día, pero si nosotros vemos que no va a tener la reacción, ese entusiasmo por parte de los chicos, porque la circunstancia no se presta, también es oportuno reconocer que, bueno, lo deberíamos dejar para otra clase, para otra instancia, ¿no? Muchas veces en ese afán de cumplir con los contenidos, de cumplir con lo planificado, exigimos o forzamos situaciones que no estaban dadas. Somos conscientes que a veces nuestras horas se ven reducidas por algo externo, actos, llamado de atención, nos llaman a todos al patio, viene alguien de visita a dar una charla, lo que fuera, el imprevisto que surja, y nosotros decimos, yo tenía previsto hoy dar el ABP, bueno, rápidamente le voy a dar el instructivo a los chicos, o le voy a transmitir la idea, le voy a hacer la pregunta. Y eso hace forzar la situación a una situación que no era la planificada tampoco. Entonces, la oportunidad, el sentido de oportunidad, creo que es una variable que juega siempre en todas nuestras clases, no solamente en esta temática, en todas nuestras clases, el sentido de oportunidad es parte de ese transitar el aula, ¿no? Con toda la complejidad que eso lleva. Hay unas participaciones muy importantes, no sé si vos querías avanzar un poquito más, Mari, si no la voy. Si quiere la ley, después continúo, profe, así no dejamos pasar lo que participa. Participaciones, denme 2 segundos. Hasta eso, profe, yo voy compartiendo lo de YouTube. Bueno, por favor. Exactamente, profe, estamos siempre a prueba y error buscando siempre estrategias, recursos, etc. Otra profe nos dice, totalmente, profe, el cursado de un profesorado es un inicio. Tal cual. Otra profesora nos dice, repensar nuestras prácticas todo el tiempo. Gracias, profe. Y una profe nos comenta, desde mi rol como futura docente, considero clave capacitarme para poder llevar a cabo un buen ABP y de esta manera promover un aprendizaje significativo en el grupo clase. Esas hasta el momento son las participaciones en YouTube. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a la gente que nos está viendo en directo por YouTube. Gracias a todos los que participan siempre en estas instancias de intercambio y de reflexión, como digo. No es traer solamente el recetario del arroz con leche el día de hoy, sino de cómo nos salga mejor, de que ese recetario tenga tips que hagan que tenga un buen sabor, un buen color, una buena imagen, que el aroma invite a los que sienten el olorcito a acercarse y probarlo. Estoy obviamente haciendo alusión a una representación, ¿no? No es para que se vayan a hacer un arroz con leche esta tarde, pero si lo hacen, me invitan, no hay ningún problema. Y para el que no le guste el arroz con leche, bueno, lo tomamos como ejemplo. No a todos les gusta trabajar con el agua tampoco. Vamos a compartir algunos chats. La intervención del directivo, nos dice Alan, siempre viene bien para sentirnos cómodos. Ojo ahí, las intervenciones directivas y de gestión no siempre nos hacen sentir cómodos, ¿no? Es un poco lo que estamos charlando el día de hoy. Intentamos plantear, porque muchas veces como docente, cuando queremos trabajar con un proyecto, nos pasa que en la cabeza, bueno, por supuesto, la inseguridad de que pueda salir bien o mal, o de que fracase. Y siempre tenemos esa incertidumbre, es muy real, Alan, y en este caso, bueno, marca contar con el respaldo de los directivos. Siempre nos sucede a todos que trabajar no solamente un ABP, ¿no? Un trabajo en la clase misma, pensar esa prevención de qué puede suceder, qué va a pasar, qué va a salir bien, qué va a salir mal,
ya no nos aparecen los fantasmas de va a salir todo un desastre, ¿no? Pero yo creo que eso emocionalmente y psicológicamente muchas veces lo producimos nosotros mismos, ¿no? Nos boicoteamos las clases de que va a salir mal, de estar muy sujetos a pensar solamente en el error de lo que puede suceder. Quieren que les diga una apreciación muy personal, por supuesto, pueden compartirla o no. Todos nos equivocamos. Y el error es parte del ser humano. Si no tuviéramos errores, no seríamos seres humanos. Entonces, el trabajar con el fantasma de que las cosas no van a salir mal, quizás nos predisponen también a que eso suceda. Entonces, ¿nos puede salir mal? Sí, claramente. Pero vamos a tratar de que eso no suceda, vamos a tratar de que sea lo mejor posible en función de lo que preparamos. María nos dice que trabajar la problemática del agua, bueno, de una forma innovadora, dando apertura a una ABP, le permite a los niños aprender de manera activa y significativa, partiendo de situaciones reales, explorando, experimentando y proponiendo soluciones a través de actividades. Es real, ser partícipe de algo nos permite a nosotros que sea significativo. Quizás no me voy a acordar todo el contenido que vi, quizás no me voy a acordar el día de mañana todas las actividades que hice o las personas que estuvieron involucradas, pero sí me voy a acordar que participé, que fui protagonista, que puse mi colaboración en una determinada actividad. Y a ustedes les debe pasar lo mismo, somos todos adultos los que estamos acá. Pero si ustedes recuerdan cosas significativas de sus trayectorias educativas, seguramente van a decir, yo una vez hice con respecto a determinada problemática un trabajo. ¿Y por qué se acuerdan solamente eso y no todo lo demás que transitaron, no sé, en nivel primario, en nivel secundario? Porque esta actividad fue significativa para ustedes. Y quizás fue significativa, más allá de que haya tenido aciertos o errores, fue significativa porque fueron protagonistas. Si fue una lección oral, fue en la que se pusieron nerviosos. Ustedes se acuerdan, una vez pasé a dar lección y me puse nervioso, me trabé, no me salía la voz. Bueno, fue significativo. ¿Por qué? Porque tuve una instancia emocional que la marcó. En otra oportunidad fue significativo porque, no sé, me saqué una muy buena nota, una calificación, aprobé o no, porque fue significativo porque a mí me marcó también en esas circunstancias. Entonces, ¿por qué no hacer que para nuestros estudiantes, sin importar el nivel, sin importar el área, tenemos objetivos que cumplir, prioritarios, son obligatorios, tenemos planificaciones, tenemos programas, tenemos directivos que nos acompañan, otros no tantos, pero tenemos también un grupo clase al cual le podemos dar algunas vivencias significativas. Que esas vivencias significativas, para ellos no solamente sea un aprendizaje de un determinado contenido, sino que sea un recuerdo a futuro, ¿no? Qué lindo que participen y hagan una campaña de concientización en el colegio, en la comunidad, con respecto a controlar las canillas, ver que no tengan pérdidas, que no se desperdicie el agua potable, en fin, que no se contamine, que no haya corrosión después en las cañerías, qué sé yo, tan pero qué bueno que lo puedan llevar después a la casa, ¿no? Aplicarlo en otras instancias de su vida, en otros lugares, porque llegar con un estudiante significa, perdón, no estudiante, con un aprendizaje significativo en ese estudiante, y que pueda llegar a la casa y decir, ¿viste que la canilla del baño pierde? ¿Qué te parece si hacemos tal o cual cosa que aprendí, escuché, o vienen como la sugerencia magistral y está fantástico, vamos a ponerle a la canilla tal o cual elemento para que deje de perder, y está muy bien porque lo está aplicando en su vida real, en su vida y en su contexto diario, que no es solamente el aula. No nos tenemos que olvidar que nuestros estudiantes, al igual que nosotros,
cumplimos una carga horaria obligatoria, ¿no? El estudiante no va por voluntad propia al colegio. Van muchos de nuestros estudiantes porque les encanta hacerlo, les gusta participar, pero podríamos decir que la gran mayoría van por obligación. Tienen que cumplir con un horario, tienen que cumplir con la asistencia, tienen que cumplir con mandatos familiares, ir al colegio, sociales, culturales, en fin, lo conocemos todos. Y nosotros también. Nos gusta trabajar, sí, lo pongamos en duda. Nos gusta ir a cumplir el horario, bueno, fantástico. Veamos todo color de rosa, pero lo real es que lo hacemos porque tenemos también una obligación. Entonces, si a esa obligación le podemos poner el color de compartir algo significativo, el color de significar en la vida de otros un cambio y que lo puedan llevar a su vida real, como nosotros también, absorbemos experiencia de nuestros estudiantes que podemos aplicar en nuestra vida real. Y el intercambio, ¿no? De ser humano, sin importar los roles. Porque cuántas veces no ha sucedido que aprendemos cosas de nuestros chicos, inclusive de los más pequeñitos, ¿no? Aprendemos empatía, aprendemos respeto, aprendemos a cuestionarnos nuestras propias reacciones también, ¿por qué no? Así que bueno, todo tuyo, Mari. Bueno, con esto que usted decía también, que iba a decirle llevarlo a la realidad, también el niño puede ver, en muchos barrios hay muchas pérdidas de agua, y ver esta forma, ¿no? De decir, ¿cómo podemos hacer como barrio? ¿Cómo podemos enviar un pedido de la pérdida que están teniendo de agua? Que a veces por ahí la pérdida es grande, no pueden pasar o lo que fuera. También les abre como otras posibilidades a ellos, es decir, ¿qué puedo hacer por el lugar, como usted decía, el lugar donde yo vivo? ¿Sí? Con respecto a lo que algunos profes marcan de los errores, qué sé yo, yo justo tengo aquí un mensaje final muy importante. El error no es fallar, es no volver a intentar. La corrección es el desacreditar, es guiar, sostener y transformar. Yo acá lo que les quiero decir a los profes, todos son profe, y el que está por ser profe, ya los conocimientos lo tienen, digamos. O sea que siempre lo que tienen que hacer es sentirse seguros de lo que saben y sentirse valiosos, son profesionales, y muchas veces no es solamente lo que me están diciendo que yo cambie. ¿Puedo también dar fundamentos? Sí, puedo dar fundamento de por qué yo lo planteé de esa forma. No quiere decir enfrentarme, es decir, yo planteé esto de acuerdo al grupo que yo tengo, le va a interesar esto. Y ver a una Marta, no solo en naturales, como hace un rato decía la profe, ver a una Marta también en una ABP de las situaciones que estamos atravesando hoy en la escuela y de las situaciones de los chicos, ¿no? Situaciones personales que a veces puede surgir una pregunta de un alumno que está atravesando un momento difícil y que de esa pregunta podamos hacer una ABP y que quizás, como decimos nosotros a veces, hagan una pregunta uno solo que le puede servir a todos. Bueno, quizás eso que el niño plantea está atravesando a muchos chicos en general, y una situación de esa, con una problemática que ellos tengan, y nosotros haciendo la pregunta, que ojo, a veces podemos tener de la pregunta otras preguntas, como me sorprendió y que ya la conté en la anterior vez, otra pregunta, un niño de segundo grado diciéndome el ciclo de la vida, lo entierran a los humanos, pero no hay, nadie entierra a los animales, nadie entierra a las plantas, y bueno, son preguntas que ellos mismos se hacen, ¿no? Y bueno, es una apertura grande y que hoy podríamos permitir avanzar, aparte de los contenidos, ante las necesidades que tienen los chicos, que son muchísimas, muchísimas. Yo hasta aquí terminé, profe, y ese es el mensaje que me gustaría que les quede. Está muy bueno. Justo estábamos haciendo, bueno, mención con respecto al error y está excelente la reflexión. El error nos atraviesa como seres humanos, pero principalmente
Yo creo que el primer paso es aceptarlo, ¿no? Aceptar el error como parte de ese proceso de aprendizaje. Hasta hace unos años atrás, y más creo que los profes que son del área de exactas lo van a entender, se trabajaba el error como algo malo, ¿no? Como algo negativo. No lo tomemos como algo positivo, que podía ser un proceso o parte del proceso del aprendizaje, sino como algo solamente a corregir. Desde el departamento de exactas, porque, o desde el área de exactas, porque generalmente lo tomamos a la matemática, ¿no? A la matemática, a las ciencias un poco más duras, con respecto al error. La matemática es exacta, tiene que ser sí o sí determinado número, sí, es verdad, es exacta, tiene que dar un resultado, pero eso no significa que uno no pueda tener errores. Si nosotros lo tomamos al error como algo que es ajeno al proceso de aprendizaje, estamos perdiendo una instancia para aprender, ¿no? Y para enseñar, por supuesto. El error, el corregirlo, está muy bueno, pero el intentar nuevamente enseña al otro a no quedarse en los resultados. Y eso es parte del aprendizaje de la vida. Si nosotros cometemos un error como docente en el planteo de una determinada situación, llámese lo que estamos trabajando hoy, en particular, que es un ABP falso, y nos quedamos, bueno, no me salió, ¿no? Y si no me salió, no lo voy a intentar. También estamos transmitiendo con ese no me salió, no solamente un mensaje para nosotros, sino para nuestros estudiantes. Estamos transmitiendo que, bueno, ante un posible error o un fracaso, llamémoslo un poco más fuertemente, como para hacer una diferencia, tiro la toalla, ¿no? Y no volverla a intentar. Y qué bueno es reconocer que uno se puede equivocar, qué bueno es reconocer, por supuesto, quizás no todos lo puedan hacer, pero bueno es reconocer en el sentido de, me equivoqué, lo planteé mal, lo voy a intentar de otra forma, lo voy a intentar de otra manera. Los errores, bueno, varios van compartiendo ahora con respecto al error, es parte de nuestro proceso de aprendizaje, pero es parte del proceso de aprendizaje desde el adulto. Entonces, ¿cómo no tolerarlo, acompañarlo y guiarlo al estudiante, ¿no? En ese proceso de superación? Pero también voy a tomar algo que leí recién en el chat, que fuimos preparados o educados con una enseñanza muy tradicional, en donde este tipo de actividades no se desarrollaban. Eso no implica que nosotros no lo podemos hacer, pero también voy a hacer un pequeño paréntesis. No todos lo quieren hacer, y está bien también. El tomar esta capacitación en particular no significa que yo voy a implementar de ahora en más el ABP en todas las clases de mi vida. No, no significa que lo voy a implementar en todos los cursos o grados que tenga, tampoco. No significa que lo voy a implementar, no sé si me explico. El capacitarse tiene que ver también en una posición, con una situación personal, en donde yo debo elegir y seleccionar qué me hace sentir cómodo a mí y qué quiero probar o no, innovar o no, repensar o no de mis propias prácticas. ¿Por qué hago esta aclaración? Y quizás parece un poco, quisiera creer que no chocante, pero a lo mejor a algunos pueda llegar a ser molesta, porque si no, nosotros estamos dando un mensaje de no imponer que no cumplimos. Decir, todos tienen que trabajar una ABP, no es la idea de la capacitación. La idea es conocer que existen otras estrategias y herramientas, en este caso de metodologías activas, que me permite a mí como docente desarrollarme de otra manera y le permite al estudiante ser protagonista en otras instancias. Entonces, si yo lo conozco, sé cómo se procede, ¿puedo implementarlo? Sí, seguramente. Si desconozco del tema, ¿puedo implementarlo?
seguramente también. Hoy vimos que Marta claramente le estaba faltando algunos aspectos por conocer, pero que pudo aprenderlo en el proceso de acompañamiento. Entonces, no estamos sujetos a recrear o reproducir al 100% una BP. Y ahí es donde nosotros, después, con todas las cartas sobre la mesa, podemos decidir qué vamos a implementar y qué no. Pero está bueno probar. Está bueno probar porque nos puede funcionar muy bien. Como también puede no funcionar. Y está bien eso, porque cada contexto áulico es distinto y cada contexto institucional también es distinto. Y eso no tiene por qué ser algo malo. No por eso voy a juzgar o prejuzgarme a mí misma como docente, ay, fui un buen docente o fui un mal docente, porque me salió o no una determinada situación. Entonces, si bien fuimos educados, enseñados, en otra era, de otra forma, bueno, en otro siglo de otra manera, no significa que con innovación o con actividades, en este caso metodologías activas modernas, pueda enseñar la materia que dicto y desempeñarme de manera más, no sé si la palabra sería actualizada, de manera más cómoda con mi práctica docente. Porque quizás implementar una determinada metodología no me haga sentir cómodo. Es un poco cuando hablamos también de trabajar con juegos. No todos los docentes pueden implementar juegos, porque su perfil, su personalidad, no lo permite. Pero no lo permite desde el cierre estructural, mental que tiene cada uno, que no se da la posibilidad de hacerlo. Y sin embargo, cuando se abre una pequeña ventanita, muchas veces por obligación, ¿no? Muchas veces por obligación, encuentran un camino que era desconocido. Y gusta volverlo a implementar, gusta volverlo a probar. Y otros docentes piensan, la expectativa de crear que determinadas situaciones van a funcionar muy bien, y una vez, tan solo una vez, tuvo algún tipo de error o de circunstancia que no salieron muy favorables, ya se desaniman y no lo quieren volver a hacer. Entonces, lo importante cuando nosotros recibimos información es saber distinguir de qué manera la vamos a poder adaptar y acomodar a nuestras necesidades. Si esa información, ese conocimiento, esta nueva metodología, esta nueva estrategia o herramientas, a mí me funcionan, bienvenido sea. Si no es parte del conocimiento, cuando nosotros estudiamos también nos sucedió lo mismo. Van a haber determinadas temáticas que nos gustan más y otras que, bueno, las hacemos porque tuvimos que hacerlas y simplemente fue para cumplir. Ojalá que esta no sea esa instancia, ojalá que esta capacitación nos dé la posibilidad de repensar nuevas clases, nuevas prácticas, nueva metodología para enseñar a nuestros estudiantes. Y que los estudiantes puedan ser verdaderos protagonistas, que sean significativos, que sea construir entre todos ese conocimiento. Yo le abro esta instancia en un momento para que podamos compartir estas reflexiones con respecto a la clase de hoy, y vamos a hacer un pequeño repaso ya mirando a lo que es nuestro trabajo final. Más allá de que nosotros, en estas instancias de capacitación, fuimos desarrollando este recetario, que decíamos hoy, este paso a paso de cómo implementarlo. Vieron que hay muchas alternativas, yo propongo y abro la intención hacia mis estudiantes y recojo de los estudiantes las posibles propuestas. Yo propongo una actividad que tenga que ser modificada o no después. Yo escucho las propuestas de los demás, quiere decir que ya cambié ya varié algunos de los componentes de esta receta. Yo escucho todas las propuestas de los estudiantes
y selecciono las que son más oportunas para la temática que quiero desarrollar. Bueno, de una manera u otra, el que es el protagonista detrás del telón es el docente. Siempre es el docente, porque es el que va a guiar hacia dónde van a ir los protagonistas estudiantes. No significa que el docente no tiene un rol, o que el rol es solamente de acompañamiento y de guía. No, tiene un protagonismo muy significativo en todo este proceso. El protagonismo, primero, ¿no? Parte desde el punto de vista de la idea. Yo decidí como docente implementar una temática con respecto a las metodologías activas, seleccioné trabajar el ABP. Hay muchas, ¿no? Pero bueno, seleccioné el ABP. Bueno, ¿qué voy a hacer con este ABP? Ya soy protagonista, ya estoy diseñando un camino, ya estoy haciendo mi pequeña hoja de ruta. Recuerdan que el encuentro sincrónico anterior vimos cómo elaborar una hoja de ruta, un camino hacia dónde quiero llegar. Yo les voy a compartir un momentito esa pantalla para recordar. A ver, denme un segundo, por favor. Voy a buscar primero el archivo. Acá estamos. Vamos a recordar rápidamente, porque no tiene el sentido de detenernos ahora. Ustedes ya lo tienen en plataforma. Quienes no lo tienen en plataforma o no encontraron el enlace, a ver, vamos, que no se compartió, ahora sí. Acá tienen una hoja de ruta de lo que va a ser su proyecto. Nosotros venimos trabajando el paso a paso, el recetario de cocina de cómo armar un ABP. Decisiones que van a tener que tomar, decisiones a la hora de elegir la temática, ¿no? Decisiones con respecto a las preguntas. Vamos a recorrerlo un poquito. Recuerden que esto lo tienen en plataforma. Después lo volvemos a pasar en el grupo, no hay ningún problema. Es importante que al momento de sentarme a diseñar mi próximo proyecto, en este caso, con respecto a la capacitación, con respecto a la presentación del proyecto final, yo retome algunas sugerencias con respecto a qué sí y a qué no de estos prototipos, de estas primeras ideas, de estas preguntas. Hoy vieron que una pregunta cambió todo el juego. Es cómo hago la pregunta, de qué manera la planteo la pregunta, para que esa pregunta sea abierta o sea cerrada con respecto a mis estudiantes. Una pregunta puede dar vuelta todo el proyecto. Bueno, recuerden, tienen este material, que es un paso a paso, es una hoja de ruta, para que ustedes puedan ir presentando su trabajo final. ¿Sí? Era a modo solamente de recordarlo. Bien, hablemos del trabajo final. Este encuentro del día de hoy, 25 de abril, es la instancia, es el penúltimo encuentro sincrónico. Sé que muchos se van a poner muy tristes, que no nos van a ver los días sábados a la mañana, y otros van a estar muy contentos porque van a poder dormir un poquito más. Lo importante es que estas instancias siempre nos sirven para compartir y reflexionar sobre cómo mejorar nuestras prácticas, y no como imponer, ¿no?, una moda, porque no tiene ese sentido, sino porque no es que la ABP está de moda, entonces está de moda y yo lo nombro y lo aplico en todo. No, no está de moda. Es algo que se viene trabajando de mucho tiempo, sino que ahora se conoce más. Pero la idea es que y cómo lo puedo aplicar para mejorar mis propias prácticas. Con respecto al trabajo final, el trabajo final va a ser expuesto el sábado 10 de mayo. Quiere decir que el próximo encuentro sincrónico, que es de acá a 15 días, quienes quieran compartir sus trabajos de ABP finales, lo pueden hacer en esta instancia de los encuentros sincrónicos.
Y para quienes todavía no se animan a prepararlo hasta ese momento, van a ser muy buenas sugerencias de este aprendizaje colaborativo, de esta comunidad de aprendizaje compartida. ¿Qué quiero decir? Quienes quieran compartir su instancia de trabajo final, bienvenida sea, porque nos permite a todos crecer en ideas y en buenas prácticas. Y para los que todavía no saben dónde pararse, no saben cómo encararlo al proyecto final, van a tener una semana más, desde ese sábado 10 de mayo, hasta el siguiente viernes, que si mal no recuerdo creo que es 16 de mayo, si me ayuda alguien por ahí con un calendario y me confirma, me parece que es viernes 16 de mayo, para hacer la presentación de su trabajo final en plataforma. Entonces vamos a pasar en alguna fecha. Entramos a la instancia final de esta capacitación. Ya estamos con todas las cartas sobre las mesas. Ya vimos los componentes, vimos los ejemplos, vimos cómo desarrollar un proyecto que sea significativo. Tenemos una hoja de ruta del paso a paso y trabajamos el día de hoy lo que sería una falsa propuesta de ABP y cómo modificarla y convertirla en una verdadera propuesta de ABP. Bueno, con todas las cartas para poder desarrollar nuestro producto final. Sí, Alicia. Profe, Sí. 10 de mayo sería domingo, así Bien. que sería para el sábado 9. 9 de mayo, perdón entonces. Y viernes, próximo viernes, para los que tengan todavía una semanita más, sería viernes 15 de mayo. vengo con el calendario modificado claramente. Estaba también totalmente convencida que 3 de mayo era sábado, y claro, por lo que me están diciendo, me estoy enterando, gente linda, gente hermosa, que es sábado 2 de mayo. Bueno, entonces, repito fechas para que no haya confusiones. Nuestro próximo encuentro sincrónico va a ser el 9 de mayo. Es el último encuentro sincrónico de la capacitación y es la instancia en donde se va a compartir los proyectos ABP que ya estén presentados y por supuesto que 2 de quieran mayo compartir es con- sábado, como usted dice. ¿Cómo, Norma? 2 de mayo cae sábado, es como usted dice, profe. Cae sábado, muy bien. Y si era yo la que estaba confundida, perdón. Nosotros vamos a tener el encuentro sincrónico el 9 de mayo. Acuérdense que tenemos cada 15 días. Así que no panda el cúnico, tenemos 15 días para la elaboración, desde hoy en adelante, la elaboración del proyecto final. El día de hoy le voy a abrir la instancia en plataforma para que tengan las consignas y demás. A ver, simple, liso y llano, sin mayores complicaciones. Elaborar un ABP en el área y nivel en el que se desarrollan. Más que eso, elaborar un proyecto de ABP con las características que vinimos trabajando durante toda la capacitación en el área y nivel en el que se desarrollan. ¿Qué variantes puede tener? Puedo hacerlo solamente en el área específica, puedo hacerlo interdisciplinario con otras áreas de desarrollo, con otras materias, puedo hacerlo transversal si soy de idiomas, por ejemplo, de música, de lo que fuera. A ver, el tema es el siguiente, que sea un ABP real, no un falso ABP. Hoy trabajamos el falso ABP. De manera fantástica participaron todos. Les felicito a la profe Mariel, excelente su exposición. Gracias, profe. Cómo la desarrolló.
Entonces ya tenemos ahora el combo completo, las características generales de ese desarrollo. Sí, Magali, me van a permitir, voy a tomar agua. Sin envenenarme, sin envenenarme. Una consulta. En mi caso, yo soy maestra de educación especial y trabajo en inclusión. O sea, en las escuelas comunes, y yo tengo 3 grados, o sea, y en total tengo 4 alumnos entre esos grados. ¿Cómo haría en ese caso? Y a nivel primario, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenés que elegir con quién de ellos querés trabajarlo a la ABP, o si lo querés hacer con todos. Ahora, ¿qué crees vos? ¿Qué idea tenés? ¿Qué crees vos que es la temática que podés trabajar con tus estudiantes? ¿Sos vos quien los conocés? ¿Sos vos quien se supondría, sabés, la problemática o contexto que se desarrolla en esas instituciones? Entonces, la idea original de cuál es el contenido, vamos al ejemplo de hoy de Marta, la idea del agua la tiene Marta. Bueno, vamos a trabajar el tema del agua. El asunto es cómo lo desarrollamos bien, el tema del agua, perfecto. ¿no? Entonces, de ese punto de vista, primero elegir ajá, con quiénes, con qué división o con qué curso de los 3 que tenés, y después qué es la temática que trabajarías con ellos. bien, perfecto. Lo tendría que pensar bien, así que, bueno, ya me pondré al Genial, genial, Magali. Profe, Bueno. perdón, ¿Alguna duda más con respecto a los proyectos? preguntan las personas que no están en un lugar ejerciendo todavía cómo lo harían. ¿Qué proponen? ¿Qué proponen como un posible desarrollo de clase? A ver, depende del área en el cual se desarrollan, de qué manera, qué sería la temática. Ustedes tienen, primero hagamos un recorrido en esa hoja de ruta que les mostraba recién, antes de sentarme a decidir cómo hacerlo, veamos los componentes que tienen que llevar. Entonces, vamos a pensarlo desde el punto de vista de una temática en particular. Veamos el ejemplo del agua hoy. Voy a trabajar el agua. Bueno, genial. ¿Con quién? Lo que le decía recién a Magalí. ¿Con quién voy a trabajar el agua? ¿Con qué grupo clase? ¿Con qué estudiantes? Bueno, para los que no están en actividad, es pensarlo en abstracto, ¿no? En proyectar una capacitación, una propuesta de proyecto en función de quién. Bueno, voy a pensarlo en función de estudiantes de un 5º grado. Ya me paro dónde me gustaría desarrollarlo. Lo voy a pensar en función de estudiantes de 5º año, porque son los que están próximos de salir a la sociedad, a desempeñarse o a trabajar, a estudiar a nivel superior, a desempeñarse trabajando socialmente, comunitariamente, ¿por qué no? Entonces, tengo que sí o sí plantear un destinatario. ¿Para quién va a ser este proyecto ABP? Es parte del proceso de esta elaboración. Para los que están en actividad, es distinguir o decidir con quién lo llevo a cabo. Y para los que no están en actividad, es pensarlo con quién lo implementaría. El proyecto, una vez que esté armado, yo puedo tener esa variable didáctica de decir, bueno, yo lo pensé para un 5º grado, pero resulta que las primeras horas que me salieron es un 1er grado. Bueno, ¿cómo lo adapto de un 5º grado a un primer grado? No haré una campaña de concientización porque los chicos de 1er grado no van a poder hacer trípticos, ¿no? Para salir y repartir a sus compañeros en el colegio, pero sí pueden hacer unos mensajes de audio, ¿no? Para concientizar a la comunidad educativa. Cuidemos el agua, que no gotee, se va la vida, qué sé yo, no sé. Infinidad de mensajitos que pueden dar los pequeños. Cuidemos el agua en la casa de cada uno.
que no se desperdicie, tantas cosas en las que ellos pueden ser protagonistas. Esta variable didáctica debe ser de parte de ustedes, porque acá tenemos un panorama y tenemos un universo muy amplio de docentes que son, ustedes lo fueron viendo, de distintas áreas, de distintos niveles e incluso de distintas provincias. Y acordemos que los contenidos prioritarios no siempre coinciden entre una provincia y otra. Entonces, cada uno lo puede adaptar según su materia y su área, su contexto, si está en actividad o no. El que está en actividad elige con quién, el que no está en actividad es un supuesto docente trabajar una clase diseñada para después ponerla en práctica. ¿Cuántas clases van a hacer? Nos pregunta Mónica. Bueno, eso va a depender de cada uno. Yo puedo armar un proyecto ABP que se desarrolle para una jornada, puedo armar un proyecto ABP que se desarrolle para una semana, para un mes. ¿De qué va a depender? ¿De qué creen? A ver, vamos, cambio de bando la pelota, se las paso a ustedes. ¿De qué creen que depende la cantidad de clases? ¿O de qué creen que depende la temporización en el desarrollo de ese ABP? ¿De qué va a depender? Puedo imponer, en este caso como docente, digamos, y decirles a ustedes, bueno, el ABP tiene que tener 2 clases, o el ABP tiene que tener una sola actividad, el ABP tiene que tener un mes de desarrollo. Yo puedo sí, se va a habilitar en plataforma la presentación. Yo puedo imponer esa limitación en el ABP. ¿Qué creen ustedes? Tal cual, va a depender, como nos dice, yo me río porque digo tal cual, pero la que lo estoy leyendo soy yo, perdón. Depende de los contenidos que yo le quiero desarrollar a los estudiantes, depende del impacto que reciban los estudiantes o van a recibir con respecto a la propuesta, del mensaje que quiero dejar en la comunidad educativa, en la comunidad barrial, en el aula, ¿por qué no?, en la familia. Depende de muchas variables la temporalidad de ese proyecto ABP. Y esa decisión es personal del docente. No hay, de los objetivos también, Lourdes, gracias, no hay una receta mágica, no hay una receta mágica. Ahora viene la mano a la obra de cada uno de ustedes. No queremos proyectos brillantes que lleguen a la ONU, estaría fantástico. Qué hermoso que un proyecto de estudiantes pase la frontera del aula, pase la frontera de la institución, pero nosotros lo que queremos, sabemos que, por supuesto, al ser un trabajo final, tiene una mirada de evaluación, sí, es así, es una mirada evaluativa. Entonces, ¿cuál es el sentido de este trabajo final? Evaluar si lo que trabajamos en la capacitación tuvo una siembra en ustedes, en sus prácticas docentes, y cómo se puede repensar o mejorar esas prácticas. Entonces, para presentar el trabajo es personal, tiene una característica que es muy personal, porque ahora es como yo, como docente, lo implemento. Ya no es el recetario que me dan, ¿pueden sacarlo de internet? Sí, claramente que pueden sacarlo de internet, no somos ingenuos. Pueden poner en una IA, armarme un proyecto ABP, y fantástico, pongan en la IA y pongan en todo el prompt que necesitan para que ese proyecto salga genial. Pero ahí evaluemos y repensemos si la capacitación nos sirvió para un crecimiento personal y profesional o es simplemente cumplir el recorrido de una evaluación, ¿no? Entonces, creo que por más pequeño que sean las actividades y por más simple que pueda llegar a parecer el proyecto ABP,
siempre y cuando sea genuino desde nuestra práctica docente, me parece que es mucho más loable y rescatable en lo ético que algo fantástico y fabuloso presentado por una guía. A mi manera de verlo, ¿no? Y se lo dice alguien que utiliza, por supuesto, porque nos atraviesa lo cotidiano, la guía. No estamos ajenos a eso. Como idea puede ser fantástica, que nos dé la idea, pero después cada uno que le ponga la impronta personal del área, de la materia, del contexto. Yo creo que la IA nos puede sugerir la idea, pero no nos va a llevar adelante el proyecto, porque el proyecto tiene que ser contextualizado, ¿no? Acuérdense en eso. A ver, ¿qué otras preguntas más? ¿Dónde puedo encontrar los paso a paso de las consignas? Y repito lo que había dicho hace un momento, hoy le voy a abrir en plataforma las consignas, pero muy básicas, más allá de todo el protocolo que tiene que tener esta presentación, que ya voy a hacer referencia a por qué. Son consignas simples. Un proyecto ABP es tu nivel y de tu área. ¿Lo puedo interactuar con otras materias, con otras disciplinas? Sí, lo puedo interactuar. Alguien preguntaba si era individual o puede hacerse en pareja. Bueno, si lo voy a trabajar con otras disciplinas, podríamos decir que se lo va a trabajar con un par, ¿no? Con otro par docente. Pero no es la idea de que todo el mundo lo haga en pareja, porque como evaluación tiene que estar reflejado el crecimiento. Y si lo hacen en pareja, que al menos la conclusión sea individual. Si lo hacen en pareja, ambos docentes deben subir en plataforma sus trabajos finales y especificar qué están haciendo con otro docente, porque si no van a hacer copias y si no están especificados, no se lo va a tomar como válido. Por lo tanto, si lo hacen en pareja, los dos involucrados van a subirlo en plataforma, los dos involucrados van a poner sus nombres y apellidos de ambas personas para evitar malos entendidos en las correcciones. No sé si hay alguna duda más, Alicia, ¿sí? No, lo que quería aportar era que seamos críticos a la hora de usar, por ejemplo, las herramientas digitales y seamos críticos de esa respuesta que nos devuelve a la pregunta que le lleguemos a hacer a la IA, que contextualicemos, que veamos a nuestro alrededor, nuestras cercanías, cuáles son esas posibles preguntas, ¿no? Para dar solución. Pensemos también qué es lo que queremos lograr en nuestro estudiante, cuál sería la motivación. Pensemos para los que no están trabajando, cuáles serían esas posibles preguntas que nos harían, cuáles serían esas sugerencias, ¿no? Para encarar un proyecto. Veamos también si podemos trabajar un proyecto en conjunto con otras áreas. Por ejemplo, la profe de inclusión, también si la docente de aula plantearía un proyecto, cómo lo incorporo a mi estudiante para incluirlo en ese proyecto, también que piense desde ese lado, ¿sí? No tan solo un proyecto basado en algo que él pueda encarar solo, ¿sí? No sé, pienso. Y acá en estas instancias de ideas que nos estamos escuchando, creo que ahí surgen, ¿no? Estas inquietudes, ¿y qué podría hacer yo? Ah, qué bueno que lo que plantea la otra docente. Recordemos también lo que planteó el profesor en la clase anterior, de qué va a depender los tiempos también, si yo tengo como docente que gestionar alguna entrevista para que mis estudiantes vayan a entrevistar a un determinado, no sé, él estaba con el tema de la municipalidad, si le tienen que hacer una entrevista al directivo, como decía la profe Mariela hace un momento, de presentarle una carta formal, ¿sí? Entonces, ahí va a haber tiempos administrativos que yo también tengo que tomarme el tiempo para decir, bueno, a ver, ¿cuánto me va a llevar esto? ¿Cuánto le va a llevar a los chicos la investigación? Entonces ya voy pactando semanas, ¿sí? De trabajo. Y ahí, bueno, me va a dar cuánto va a durar ese proyecto. Perfecto, Alicia, muchas gracias por las recomendaciones muy claras
Y de paso voy a responder acá una duda con respecto al chat. Nos pregunta si deben presentar las fotos del proyecto con respecto a los estudiantes. Y les voy a hacer una aclaración para que bueno, puedan trabajar más tranquilos también. Esta es una instancia que es teórica. Este es un proyecto y un proyecto final presentado como producto de un proyecto ABP teórico, no práctico. Es lo que ustedes harían, presentarían, trabajarían en clase. No le estamos pidiendo que lo implementen. Si lo pueden implementar, aplausos, bienvenido sea, porque llegó al aula, llegó al estudiante, que siempre digo es nuestro destinatario final. Estas capacitaciones, si bien son para el docente, son para el crecimiento personal y profesional, nuestro destinatario final es el estudiante, porque nosotros queremos que sean ellos los que reciban los frutos de estas capacitaciones. Entonces, si el docente plantea que lo puede llevar a cabo y le puedo sacar una fotito y subirla, ya hago alusión qué recaudos hay que tener, fantástico, felicitaciones porque llegó al destinatario final. Pero no es una instancia que sea obligatoria, ¿sí? Porque nosotros estamos trabajando un proyecto que es teórico. Vimos el paso a paso y ahora hacemos o presentamos la planificación escrita de ese proyecto. Ahora hacemos la secuencia de ese proyecto, con todos los recaudos y consejos que se les fue proporcionando en estas clases sincrónicas y en el material, en los ejemplos y demás. Pero sí, si en el caso lo van a hacer y van a tomar fotografías, por ejemplo, de los estudiantes llevándolo a cabo, tengan la precaución de que el estudiante no puede salir su imagen visible con respecto a la cara o el aspecto físico. Entonces, tienen que ser tomadas de espaldas, tienen que ser tomadas con las caritas pixeladas, o simplemente las manos o posiciones de los estudiantes. Diferentes quizás puede llegar a ser un audio y demás, si ustedes lo quieren subir como ejemplo, ¿sí? Está muy bien, está muy bien. Esta aclaración también la voy a hacer una vez finalizada la clase de hoy, que ya estamos a minutos nada más. Vamos a cerrar lo que es la grabación en vivo y la transmisión de YouTube, pero vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a los concursos, que es otra parte de nuestras capacitaciones presentadas para las instancias ahora 2026, que tranquilamente las pueden acoplar y las pueden trabajar juntas. Están diseñadas con ese sentido, ¿sí? Están diseñadas nuestras capacitaciones de esa forma. Pero no es obligatorio de que todos presenten las evidencias. Es un trabajo teórico, esta instancia del trabajo final. Sí, Alicia. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Recuerde fechas, profe, de presentación para la gente que está comentando en YouTube. Bien, fecha de presentación. Encuentro sincrónico, sábado 9 de mayo, vamos a transmitir en vivo y van a presentar sus trabajos finales, sus propuestas de ABP, quienes así lo dispongan. Es decir, no van a ser impuestos por nosotros. Fulano y sultano van a exponer, no. Quienes dispongan presentarlos de manera colaborativa a sus compañeros de cursado, como una instancia de cierre de la capacitación, lo pueden hacer el día sábado 9 de mayo. Para quienes todavía hasta ese momento no hicieron la presentación de su trabajo final, les va a servir como ejemplo, como parte de esta experiencia de un aprendizaje colaborativo que tenemos siempre, de compartir desde el que tiene algo de experiencia a los docentes nobles que están aprendiendo
el oficio de ser docente, poder implementar una estrategia nueva. Entonces, repito, sábado 9 de mayo, encuentro sincrónico a partir de las 10 de la mañana, con la misma modalidad que venimos trabajando, presentación de trabajos finales en el encuentro sincrónico. Va a estar previsto para ese día 3 horas, si es que quieren exponer gran cantidad de participantes. Tengan en cuenta que es una capacitación que, si bien están presentes en el vivo, un promedio de 100 en el Meet y 100 y pico en YouTube, en promedio, el día de hoy, hay encuentros que son 300, hay encuentros que son 400, el cursado es de más de 700 personas en este momento, ¿sí? Entonces, sería imposible que todos expusieran. Si pueden ir informándome por privado, quienes así lo dispongan, es mejor porque vamos a estar organizados, ¿sí? Entonces me dicen, yo, fulana de tal, voy a exponer el sábado 9 mi trabajo final. Y bueno, y nos vamos organizando en un pequeño listado para saber qué cantidad de cursantes van a exponer este día. Eso sería lo ideal. Para quienes no hayan presentado hasta el sábado 9 de mayo la instancia de su trabajo final, tienen una semana más para hacerlo hasta el viernes 15 de mayo. Las instancias de presentaciones. ¿Cómo se acredita el cursado? Con el proyecto final. Las actividades con respecto a los foros y con respecto a los trabajos prácticos, como ustedes la pueden observar, es un paso a paso para llegar a ese proyecto final. Entonces ahí viene la pregunta que muchos me hacen. ¿Son obligatorias? No, son optativas, pero si las fueron realizando, tienen más del 80% de ese trabajo final ya resuelto. Ahora solamente tienen que hacer una reorganización o revisión, compilación de datos y la presentación del proyecto final. Para quienes no fueron haciendo el paso a paso de los foros y los trabajos prácticos, bueno, tienen que hacer la elaboración del proyecto final. En plataforma tienen una instancia, un lugar, un enlace en donde se va a habilitar a partir del día de hoy para que puedan subir sus proyectos finales. El proyecto final es de carácter obligatorio y de más está decir que con el diario del lunes, con todo lo que vino pasando con las capacitaciones, nosotros somos muy reiterativos en eso. Las capacitaciones tienen que ser reales, tienen que ser verdaderas, y parte de esa realidad y de esa verdad es que sean hechas, ¿no?, por los docentes. Y las instancias de evaluación no solamente la vemos nosotros, sino que también la ve en este momento gente de planeamiento que, un saludo grande, nos están mirando en el vivo de YouTube, y también veo que están presentes acá en nuestra capacitación el día de hoy. Así que muchas gracias por acompañarnos. Siempre nos incentivan a ser mejores y es parte del crecimiento profesional. Acá el equipo evaluador de la parte del Ministerio de Educación está presente en nuestras plataformas, está presente en nuestros encuentros sincrónicos, en nuestras redes sociales, porque tiene que ver con eso, con la mirada crítica de que la capacitación se lleve a cabo y se trate los contenidos que estaban previstos y estaban aprobados. Así que felicito al equipo que siempre nos acompaña. Por lo tanto, los trabajos finales también son observados y revisados al momento de las presentaciones. Nobleza obliga informarles esta situación, porque me ha sucedido, gracias a Dios no con frecuencia, pero me ha sucedido que por ahí algunos centros dicen, ay, yo no sabía que lo miraban desde el planeamiento educativo o desde el desarrollo curricular, porque me hubiera esmerado mucho más en mi trabajo. Bueno, les informo, somos evaluados siempre, no solamente nosotros, ¿no? Pero bueno, con criterio, cada uno sabe dónde se encuentra parado. Entonces, está muy bueno que puedan demostrar, ¿no? No sé si sería la palabra adecuada, pero puedan mostrar, me corrijo, mostrar
qué son las cosas buenas que pueden llevar a cabo en este crecimiento profesional. Creo que tomamos ya todos los puntos. Me parece que el trabajo debe seguir los 11 pasos, nos pregunta Erika, que están en el Padel. Sería lo ideal, pero como toda receta de cocina, cada uno va haciendo los recortes necesarios y oportunos a su temática y a su nivel. Pero lo ideal sería que lleven al menos la mayor cantidad posible de los componentes. Recuerden que tienen muchos modelos y tienen muchos instructivos, ¿no? Aunque no sé si está del todo genial la palabra instructivo, pero es real, es este paso a paso de cómo llegar. Bueno, llegaron a visitarme ya, me están poniendo el reloj, como diciendo la parte perruna. Dale mamá, cortala, te estoy escuchando hace rato hablar. Ya me cansaste de hablar. Bueno, sepan disculpar, me vinieron a visitar. Si hay alguna otras dudas, lo vamos charlando por privado también, no hay ningún problema. Estamos a disposición el equipo para sacar las dudas que sean necesarias. Sí los invito a ingresar a plataforma, no dejar a último momento. Fíjense en que la capacitación inició hace 1 mes y medio y un poco más, está llegando casi a los 2 meses, y todavía hay gente que no ingresó a plataforma, recién están probando a ver si funciona o no la contraseña. Entonces, bueno, ya esos son tiempos de cada uno. Muchas gracias por participar el día de hoy. Hoy vamos a ir haciendo ya un cierre a lo que es el día de hoy. Gracias al equipo siempre presente en el detrás de cámara, como decimos, porque para que esto funcione hay mucha gente trabajando para que salga todo bien y lo más prolijo posible. Gracias a todos ustedes que dedican estos minutos los días sábados para reencontrarnos y compartir experiencias, enriquecernos desde la mirada y la reflexión de todos, siempre con la mirada puesta en el crecimiento y no en la crítica. Lo que hacemos y decimos es para reflexionar y modificar lo que podamos modificar, y lo demás, bueno, ser empáticos, que no todos tuvieron o tienen las mismas oportunidades ni la buscan. Un beso grande a todos los que participan por YouTube, que sabemos que también es una manera de acompañarnos. Los invito a rever el material y las clases sincrónicas anteriores para poderse dar algunas ideas para los que todavía no están claros. Bueno, el tema de plataforma se viene trabajando desde el inicio de la cursada, en el curso, valga la redundancia, en el grupo de WhatsApp, perdón, me fui con la idea, en el grupo de WhatsApp, dentro de un momento, cuando cierre el encuentro sincrónico, voy a poner todo lo que es el acceso a plataforma. Se lo puso en reiteradas oportunidades, cómo es el modelo de contraseña, cómo es el enlace para ingresar. Está fijo en un mensaje en plataforma, el aula, está fijo en el mensaje de WhatsApp, el enlace del aula de plataforma, lo mismo, ya lo vuelvo a pasar. Y después los casos particulares que tienen que ver con que no estoy actualizado el perfil o mi contraseña no funciona, les pido la amabilidad. Esta tarde, calculo yo a partir de las 16, 17 horas, ya me siento con la plataforma para solucionar todas las inquietudes o inconvenientes que puedan llegar a tener para el ingreso. Por favor, la paciencia de que esperen unos minutos después que finalizamos los sincrónicos para podernos comunicar. Un gusto a todos de haber compartido otra instancia más con ustedes. Si pueden abrir las camaritas un ratito, los que tengan la posibilidad, para que saquemos la parte cholula, ¿no? Que siempre es bueno porque la compartimos en redes. Hay algunos que se acordaron que tenían encuentros sincrónicos, están ingresando en este momento al Meet.
Quienes puedan abrir las camaritas, así sacan las chicas los Patito, Alicia, Joana, pueden sacar por ahí algunas capturas. Así después, ahí están, así de paso los voy conociendo. A muchos los conozco por mensaje nada más, algunos tuve la oportunidad de conocerlos personalmente, no a todos, pero qué lindo que puedan participar. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar. Vamos a hacer el cierre de la transmisión en vivo y de la grabación. Saludos, que tengan un buen fin de semana. Vamos a detener ahora.